Buenas tardes, muchachos. Vamos a proceder a estudiar lo que es el sistema que presentamos al final de la clase pasado, que es el sistema de un esquema de control por saturación. En aquel momento estudiamos lo que era la torre de craqueo catalítico. La torre de craqueo catalítico es una torre a la cual ingresa crudo e ingresa catalizador y se procede un proceso de separación del crudo. En nuestro caso, vamos a estudiar la simulación que se preparó en su momento para la empresa Petróleos Mexicanas, que tienen un sistema similar de craqueo catalítico y que ellos requerían para su centro de entrenamiento. Vamos a observar en la gráfica, en la torre de la derecha, esta torre que estoy marcando aquí en este momento, esa torre corresponde a la torre de craqueo catalítico, es la torre donde se produce el proceso de separación del crudo. En pocas palabras, el catalizador que viaja por la tubería que ustedes observan en el medio, empujado por un juego de bombas, reacciona con el crudo que está entrando por la parte de abajo de la torre, un crudo que también está empujado por un sistema de bombas. En la torre se produce un proceso que es exotérmico, proceso que genera temperaturas, altísimas temperaturas, y también se produce un proceso que genera altas presiones. El proceso exotérmico tenemos que controlarlo porque la torre podría afectarse en su estructura si las temperaturas llegasen a tener valores muy altos. Y si las presiones también son demasiado altas, la presión en la torre va a superar a la presión de las bombas que están enviando el catalizador, las bombas que están colocadas en la torre de catalizador, que empujan el catalizador por esta línea. Si la presión dentro de la torre es más alta que la presión que tienen las bombas, el catalizador se va a devolver. Y ustedes saben que si el catalizador se devuelve, no se devuelve solo, se devuelve con parte del crudo que está entrando dentro de la torre y contaminaría la torre de catalizador, haciéndonos que perdamos todo el producto que está contenido en ella. Aquí tenemos dos condiciones de seguridad: que no se devuelva el catalizador y que no se sobrecaliente la torre. Por lo tanto, el esquema requiere que coloquemos dos controladores: un controlador de temperatura que va a vigilar la temperatura de la torre y un controlador de presión diferencial. El controlador de presión diferencial resta la presión a la entrada menos la presión a la salida. Si ambas presiones a la salida de la válvula, si ambas presiones tienden a igualarse, es peligroso porque entonces eso implicaría que la presión a la descarga está igualando la de la entrada y el líquido va a tender a devolverse. Si hay un diferencial de presión positivo, quiere decir que la presión a la entrada es muy superior a la presión a la salida de la válvula y el fluido va a tender a ir hacia la torre de craqueo catalítico. Por eso se le colocan dos controladores, uno de presión diferencial y uno de temperatura. ¿Qué es lo que va a pasar? El sistema va a responder a la condición de seguridad más importante. Por ejemplo, si el controlador de temperatura dice que apaguen, que cierren la válvula porque hay demasiada temperatura y el otro dice que la abran, él la va a cerrar porque la condición más segura es cerrarla. ¿Por qué? Porque así protegemos y que no se dañe la torre. Y si el de presión diferencial dice que debe cerrar la válvula porque está a punto de devolverse el catalizador y el de temperatura te está pidiendo que la abra para aumentar la temperatura, el sistema, el esquema va a hacer que la válvula se cierre porque es la condición de seguridad. ¿Cómo garantizamos eso? Bueno, aquí se colocó un algoritmo selector de baja que va a leer las dos órdenes, la que le envía el controlador de temperatura y la que le envía el controlador de presión diferencial. Y va a tomar la más baja de ella, porque la más baja de ella es la condición segura, que es trancar la válvula. Bueno, ya he explicado esto, vamos a probar nuestro sistema. Vamos a proceder ahorita en este momento. La temperatura de la torre está en 28 grados centígrados, como pueden observar, la temperatura ambiente. No está entrando catalizador a la torre. Yo lo primero que voy a hacer es fijar los set points con lo cual voy a trabajar. Voy a trabajar con 40 psi de presión diferencial, voy a ponerlo aquí. Ese es 40 psi, ese es el valor deseado que queremos, que la presión a la entrada menos la presión a la salida nos dé 40 psi. Y voy a fijar mi, este, mi set point de temperatura. Voy a decir, bueno, yo quiero que la temperatura esté en la mitad del rango, que es 400 grados centígrados. Ahí lo voy a poner. Ambos lo coloqué en la mitad del rango.
Voy a proceder en este momento a abrir la válvula de crudo. La estoy abriendo, vean cómo cambió a color verde la tubería. La voy a posicionar en un 50%, que entre 50% de la capacidad de esa línea de crudo a la torre. Este, chévere, hasta ahí vamos bastante bien. Pero todavía no está entrando el catalizador y por lo tanto no empieza a, a producirse un efecto exotérmico. Como no está entrando catalizador, yo voy a proceder ahorita a pasar a automático los dos controladores. ¿Qué significa que están en automático? Bueno, significa que yo no manejo la válvula, sino quien va a manejar la válvula es la ecuación P y D que corren ambos controladores. Entonces voy a poder a pasar primero en automático el de diferencial de presión y luego en automático el de temperatura. Vean que de inmediato, para subir la temperatura y elevar el diferencial de presión, lo primero que hicieron los dos controladores es abrir la válvula de catalizador. Vean la temperatura, cómo se está elevando. Claro, si le están metiendo catalizador y crudo, empiezan a reaccionar y la temperatura se está elevando. El diferencial de presión en este momento está cerca de 36 psi, está por debajo del valor deseado. Si nosotros vemos la gráfica, vemos en este momento en la línea verde que ustedes observan, estoy monitoreando en este instante la parte de temperatura. Si ustedes ven la gráfica, la línea verde corresponde al set point de temperatura y la línea roja corresponde a la temperatura de la torre. La temperatura de la torre se elevó por encima de los 400 grados centígrados. En ese momento el controlador empezó a regular la apertura de la válvula, fíjense que la mandó a trancar y ahora la está mandando a abrir para tratar de llevar la temperatura al valor deseado, que es 400 grados centígrados. En este momento se está presentando un valor de 402 grados centígrados, lo pueden ver en la parte de arriba. Y el controlador de temperatura está tratando de ajustar la temperatura al valor deseado, que es 400 grados. Observemos la salida de los dos controladores. Ahorita tenemos un controlador de temperatura que le está diciendo a la válvula que se posicione en 50% y un controlador de presión diferencial que le está diciendo a la válvula que se posicione en 56%. En este momento quien controla es el de temperatura. Al de presión diferencial no le están haciendo caso. No le están haciendo caso. Fíjense que de por sí la apertura de la válvula corresponde a lo que dice el de temperatura. ¿Por qué? Porque mientras este le dice posicionate en 50, este le dice que se ponga en 56. Y él va a responder a la señal más baja, que es la señal de seguridad. Y quien está mandando la señal de seguridad es el de temperatura. Vamos a hacer en este momento, a solicitar mayor temperatura. Vamos a cambiar el rango y a ponerle la temperatura en 450 grados. Si yo solicito la temperatura en 450 grados, él va a mandar a abrir la válvula para subir la temperatura. Él manda a abrir la válvula, pero en este momento él la manda a abrir a 100% para subir la temperatura, pero el controlador de diferencial de presión no lo permite, porque dice, mira, el diferencial de presión en este momento es 38 psi y mi valor deseado es 40. Véanlo acá, véanlo en este caso, el valor del diferencial de presión es 40 psi y el que está presentando el sistema es 39. Entonces él dice, yo no puedo seguir abriendo la válvula porque si la sigo abriendo el catalizador se va a devolver. Entonces yo prefiero que la válvula se quede en esa posición. Eso impide que la temperatura suba. Vean que la temperatura no puede alcanzar los 450 grados porque sencillamente el controlador de diferencial de presión lo considera peligroso. No es lo correcto. En ese momento la temperatura de la torre no alcanza los 400, pero sí el diferencial de presión. En pocas palabras, la torre está trabajando por debajo de la temperatura deseada, que es de 450 grados centígrados. Vamos a hacer un caso contrario. Fíjense que se está saturando el de temperatura, fíjense, saturado a 100%, no lo están oyendo y él está gritando lo más duro que puede. Y el que maneja la válvula es el de presión diferencial. Vamos a hacer que las cosas cambien. Yo voy a agarrar y voy a cambiar el set point. Ahora le voy a pedir 300 grados. Él es un controlador reverso. Cuando la PB esté por debajo del set point, la salida va a disminuir porque por su acción de control. La PB, perdón, si la PB está por encima del set point y él es reverso, la salida disminuye. Vamos a ver ese caso. Cuando ponga 300, la salida de él va a empezar a disminuir.
Y va a llegar un momento que se va a cortar con lo que está mandando el controlador de temperatura y él va a tomar el control de la válvula y va a trancar. Vamos a ver si eso es cierto. Ahí lo hice, vean lo violento que el controlador de temperatura, hasta el punto que trancó la válvula por completo y ahora la está abriendo. Si nosotros vemos la gráfica, y nos vamos por el orden de los 280 grados, vean la temperatura, como respondió al cierre total de la válvula y bajó la temperatura lo más rápido que pudo. Lo bajó hasta por debajo de los 300 grados, que fue lo que se pidió. Yo lo voy a poner un poquitico más amplio. Lo voy a poner en 250 y vean que la temperatura cayó hasta por debajo de 300 grados. Y después la empezó a abrir para tratar de llevarlo a los 300 grados centígrados. ¿Qué sucedió ahora? Ahora es el de presión diferencial el que se satura. ¿Por qué se satura? Pues el de presión diferencial quiere que la presión diferencial esté en 40 psi y con el cierre brusco que le dio el controlador de temperatura, la presión diferencial se ubicó alrededor de los 50 psi. ¿Qué implica eso? Que mientras uno dice abre, el otro dice cierra. Y este esquema siempre va a responder al que le pide la válvula más cerrada, que es el de temperatura. Fíjense cómo ya el sistema respondió y vean cómo la línea roja ya alcanzó la línea verde. Fíjense, la temperatura está en 299, 300.03. Está oscilando con una oscilación mínima para alcanzar los 300 grados centígrados. Si nosotros quisiéramos monitorear la variable de presión diferencial, cambiamos los rangos. Yo voy a irme a 0. Ok, y voy a irme a 100. Ahí lo podemos ver. Perdón, escribí 10. Déjame ponerle 100. Y véanlo ahí, el amarillo es el valor deseado de presión diferencial y el azul es el que se está presentando en este momento. Entonces, como él no puede mover la válvula, no puede llevar la presión diferencial a los 40 psi, porque quien controla la válvula es el de temperatura. Entonces, la presión diferencial en este momento es de 50 psi, que es mucho más alta que lo que él quiere. Hasta ahí vamos bien. Vamos a ver cómo responde el sistema a las perturbaciones. Vamos a perturbar el sistema. Yo voy a volver a irme, voy a empezar perturbando temperatura, por lo cual voy a irme a poner la gráfica en 400 grados como valor máximo y unos 290, 280 vamos a ponerlo como valor mínimo. Ahí vamos a estar monitoreando la temperatura. Vamos a suponer que se produce algún evento. Cambió la calidad del crudo, cambió la calidad del catalizador, la temperatura ambiente subió, algún factor se modificó en el sistema. Estamos trabajando con un catalizador nuevo que es más potente y la temperatura se perturba en el momento que hacemos el cambio de catalizador y el sistema recibe 20 grados más porque el catalizador es de mejor calidad. Voy a meterle 20 grados positivos. Entonces la temperatura se va a levantar a 320, que es lo que va a hacer entonces, como el catalizador es mejor que el que estaba anteriormente, él va a querer trancar la válvula más para bajarle la temperatura. Ahorita está en 37.5, obsérvenlo aquí, todavía no le he dado enter, ya le di enter. Entonces véanlo aquí, bajó de 37.5 a 36 y está bajando, está regulando, véanlo. En esta partecita que ustedes ven acá, voy a reducir hasta 330. Ahí lo ven, este fue el momento en que el sistema recibió la perturbación. En el lado, en este momentico que ustedes ven aquí. En ese momento él recibió la perturbación y el sistema volvió a actuar trancando la válvula para bajar la temperatura y luego empezar a regularla, ¿no? Abrir un poquito, cerrar un poquito para volver a llevarla al valor deseado. Vamos imaginando que esa perturbación es todavía más violenta, que una perturbación, mira, cambió la calidad del crudo, cambió la calidad del catalizador, la perturbación llegó a 100 grados centígrados. De más. Vamos a ponerla de menos. Vamos a ponerla de menos. No es tan bueno el catalizador y la temperatura se cae en unos 70 grados. ¿Qué va a hacer el sistema para recuperar la temperatura? El sistema va a abrir la válvula. Vamos a ver cómo lo hace. Le doy menos 70 y miren cómo empieza a abrir la válvula, menos 37, 38, 40, 41. Está abriendo la válvula brutalmente para recuperar temperatura. Y la va abriendo, pero en la medida que la va abriendo, la presión diferencial se está cayendo. ¿Por qué? Porque al abrir la válvula, la presión a la descarga se está haciendo igual a la presión a la entrada. Entonces, sigue bajando y va a llegar un momento en que el controlador de temperatura va a perder
debería cruzarse. Vamos a ver si eso llega a sucederse. Todavía el de temperatura tiene control y creo que sí, creo que va a quedar con control porque fíjense que él es el que sigue manejando la válvula. El otro está saturado por completo y es porque la presión diferencial no ha bajado de 40. Si la presión diferencial llegase a bajar de 40, él va a empezar a tomar el control. Pero fíjense que con el golpe que le di de los menos 70 grados, no se ve ese efecto. Entonces, vamos a hacer algo. Voy a meter también una perturbación a nivel de presión diferencial. La bomba que está enviando el catalizador también tiene una falla y me tumba la presión diferencial. Voy a hacer ese pequeño cambio. Voy a bajar aquí 5, menos 5 PSI en esta zona. Voy a bajarle 5 PSI a la presión diferencial. Con eso, ¿qué va a pasar? La presión diferencial que está en 43 va a bajar a 38. Al bajar a 38 va a estar por debajo del set point. ¿Y qué va a hacer el controlador de presión diferencial? Va a tratar de trancar la válvula. Entonces, él en principio no lo va a hacer hasta que se corte con los 46 que le está mandando el controlador de temperatura. En el momento que él se corte, él va a tomar el control con la válvula, que baje por debajo del 46, él va a tomar el control de la válvula. Y el que se va a saturar es el de temperatura. Vamos a ver si eso es cierto. Entonces voy a tumbar esos 5 PSI, voy a darle aquí menos 5, observenlo ahí. Ahí le tumbé menos 5 PSI, vean que el APB está por debajo del set point, ahora tiene 38 y el set point tiene 40. ¿Qué hace un controlador en ese caso? El controlador es directo. Si la APB está por debajo del set point, la salida disminuye y está disminuyendo. Pero todavía no afecta el sistema porque el que tiene el dominio es el controlador de temperatura que tiene 46, pero él sigue disminuyendo. Véanlo en pantalla que él sigue disminuyendo. ¿Hasta qué momento? Hasta que la salida corte al 46 que tiene el controlador de temperatura. En ese momento que él corte al 46 que tiene el controlador de temperatura, el diferencial de presión va a empezar a subir. Pero el sistema va a perder temperatura. El sistema va a perder temperatura, eso lo vamos a verificar. Vamos a esperar un momentico, ahorita va por 74. Vean cómo él dice, bueno, si con 72 no me paran, pido 71, si con 71 no me paran, pido 70 y así sigue trabajando. El sistema todavía no ha respondido porque el que tiene el dominio es el control de temperatura, pero él va a llegar un momento que lo va a alcanzar. Ya va por 66. En el momento que lo alcance, y ustedes van a ver, voy a abrir un poquitico el rango para que puedan apreciar. Bueno, ahí lo ven, la temperatura está controlada. Le piden 300 y él está mandando 300. Si yo minimizo el rango, pueden ver que es la presión diferencial la que no está en su valor deseado. Yo voy a bajar a 0 y voy a poner el rango mayor en 100 para ver a la presión diferencial. Y ahí se dan cuenta, fíjense, la presión diferencial está en azul, está por debajo del deseado. Y él, para poder llevarlo al deseado, tiene que trancar la válvula. Ya va por 50, ya está a punto de cortarse. Vean los dos valores de salida. El valor de salida del DTIC es 46 y el DPIC es de 46. Ya se cortaron y vean que ahora toma el control el controlador diferencial de presión. El diferencial de presión la quiere trancar y lo está haciendo en este momento, mientras que el de temperatura la quiere abrir. Como no le están haciendo caso el de temperatura, ¿qué va a pasar, amigos? Se va a saturar a 100%. Y el de presión diferencial la va a posicionar en un lugar específico. En ese lugar específico va a lograr que la presión diferencial se coloque en 40 PSI, que es lo que él quiere, que es la condición segura. Vean dónde lo está ajustando, ¿no? Veanlo acá. 40.48, 40.50. Va a llegar un momento que lo va a lograr colocar en 40, que es el valor deseado. La válvula en este momento, quien la mueve es el controlador de presión diferencial. Y observen ustedes que el valor de la apertura de la válvula es el valor que le manda el controlador de presión diferencial. El de temperatura totalmente saturado. Mientras este le dice no te tires por el barranco, este pana le dice tírate por el barranco, y por supuesto el esquema oye al de la condición de seguridad, que es el del lado izquierdo. Chévere. Ya como pueden ver, ya casi tengo los 40 PSI que ando buscando. Vean, ya está en 39.89, ya no hay casi ni diferencia. Yo voy a reducir aquí más la gráfica para que se pueda apreciar. Voy a poner 35 y voy a poner aquí 41
para que lo puedan ver todavía mucho mejor. Vean que casi ya no hay diferencia entre el azul, que representa la variable del proceso, el proceso, y el valor deseado, que es el amarillo. Fíjense que ya están casi nivelados. Claro, pero la temperatura sufre un impacto porque la temperatura quiere estar en 300 grados, pero el de presión diferencial no le permite abrir la válvula y por supuesto la temperatura está por debajo del valor deseado y fíjense que está estabilizándose alrededor de los 280. Muy bien, el esquema está funcionando perfecto, uno queda saturado, el otro queda controlando, uno es el que mueve la válvula, el otro ve mientras el otro mueve la válvula. ¿Qué más hay en este esquema? Hay dos perturbaciones, una perturbación de temperatura y una perturbación de presión diferencial para que los operadores puedan jugar. Y hay unas alarmas que ustedes pueden ver, unos tableritos de alarma, alarma por baja presión diferencial, o sea, si la presión diferencial llegase a bajar mucho, esto te va a dar una alarma por baja presión diferencial y otro por muy baja presión diferencial. Igual pasa con la temperatura, ¿no? Vamos a ver cómo sería eso. Vamos a poner los controladores en manual, los voy a fijar en manual, yo voy a abrir, voy a decirle al de presión diferencial que abra la válvula 80% y paso esto manual. Ok, y voy a decirle lo mismo al de temperatura, que ponga la válvula en 80% y la abra en manual. ¿Qué va a pasar? Está entrando una cantidad monstruosa de catalizador. Si nosotros abrimos aquí el rango, lo pongo a nivel de 800 grados, vean la temperatura subiendo, muy por encima del valor deseado, ¿no? Vamos, ya va por 400, imagínate, va por 450 grados y para arriba. ¿Por qué? Porque abrí la válvula full. Voy a tratar de abrirla un poquitico más, le voy a decir, mira, vale, vamos a colocar esa válvula en 90%, pues estoy trabajando en manuales, obviando a los controladores. Coloqué la válvula en 90% y también lo voy a poner en 90 para que tome el más bajo de los dos y bueno, 90%, vean la temperatura. Temperatura chola para arriba. Me olvidé del esquema de control y estoy manejando el proceso manualmente. Vean en la parte de abajo ya se activaron las alarmas, dos alarmas, la de baja presión diferencial y la muy baja presión diferencial. Vean que ya se puso rojo y es lógico, ¿no? El tipo dice, el valor deseado de presión diferencial es 40 y la presión diferencial en este momento está en 5 psi. Eso es bajito. ¿Qué implica? Que de un momento a otro el catalizador se empieza a devolver, porque aquí es tanto el proceso es tan caluroso y tan presurizado el proceso que se está haciendo acá, que ya estamos en riesgo de que eso se devuelva. Ni hablar de la temperatura, yo no sé cuál será el punto de alarma de la temperatura, pero la temperatura sigue subiendo y yo me imagino que va a llegar un momento que si yo abro esa válvula 100%, van a empezar a prenderse las alarmas de temperatura. Vamos a ver si eso es así, ¿no? Voy a poner 100% de apertura de válvula y 100% de apertura de válvula de catalizador. Una pelusa, ¿no? Y ahí va 150. Y de pasapalo voy a tumbar el crudo. O sea, menos crudo, más catalizador. Ese proceso es exotérmico, la temperatura debería responder todavía un poquitico más para arriba. Fíjense, ya por casi 700, ya estamos a punto de romper la torre de tanta temperatura que le estamos metiendo. Fíjense, ya se acaba de activar la alarma de alta temperatura. Véanlo acá. Ahí debería no solo prenderse una luz en el tablero, en el dibujo, indicándote que hay una alarma de alta temperatura, sino que empieza a sonar en la sala de control una sirena que te dice, mira, ya alarma de alta temperatura, préstale atención, y ahora se acaba de activar la de muy alta temperatura. O sea, por lo que veo, una está en 700 y la otra está en 750. Bueno, ahí el operador debería reaccionar rapidito y rápidamente cerrar esa válvula de catalizador lo más rápido que puede porque le está poniendo la torta. Y ahí la pasé a la mitad y vean cómo inmediatamente empieza a caer la temperatura. La temperatura empieza a responder al cierre de la válvula. Como el operador ese lo que estaba poniendo es la torta, yo voy a volver a meter los controladores, los voy a pasar a automático, a ambos, y el sistema va a buscar regularse nuevamente en 300 grados y en 400 psi. Como el que tenía el control era el de presión, bueno, va a quedar un poquitico más bajo de los 300 grados centígrados. Bueno, muchachos, espero que les haya gustado este ejemplo. Esto se utiliza en Petróleos de México, en la petrolera mexicana, específicamente en una planta de Minatitlán, en donde hay una destiladora, una torre de craqueo catalítico, una fraccionadora, y se utiliza para darle entrenamiento a los operadores de cómo controlar el proceso.
Entonces espero que les haya gustado. Este es un ejemplo de un control saturado. Que pasen feliz tarde y Dios los bendiga.